Bienvenidos, damas y caballeros, a este espacio donde las leyendas cobran vida y los secretos más profundos encuentran su voz. Hoy nos adentramos en el corazón de un ícono, un gigante del fútbol, cuyo nombre resuena con ecos de gloria y pasión: Hugo Sánchez. A sus 66 años, el Pentapichichi, el máximo goleador mexicano de todos los tiempos, ha decidido romper un silencio sepulcral que ha durado décadas. Un silencio que ha ocultado una traición devastadora, una herida infligida por aquellos que debieron haber sido su mayor apoyo. Prepárense para una revelación que sacudirá los cimientos de su percepción sobre el mito de Hugo Sánchez. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo, pero que también lo perdió todo en un instante de amarga decepción. Para entender la magnitud de esta confesión, debemos remontarnos a los inicios de la carrera de Hugo Sánchez. Desde sus humildes comienzos en la cantera de los Pumas de la UNAM, su talento era innegable, su ambición insaciable, su sueño convertirse en el mejor futbolista del mundo. Y vaya que lo logró. Con una zurda prodigiosa y una capacidad goleadora asombrosa, Hugo conquistó México y luego Europa, dejando una huella imborrable en el Real Madrid, donde se consagró como una leyenda viviente. Sus goles acrobáticos, sus remates imposibles, su carisma arrollador, lo convirtieron en un ídolo de masas, en un símbolo de orgullo nacional. Su nombre era sinónimo de éxito, de perseverancia, de triunfo. Pero detrás de la fachada de estrella, detrás de los flashes y los aplausos, se escondía un hombre vulnerable, un ser humano con sus propias luchas y demonios. Y fue precisamente en el terreno personal donde Hugo sufrió el golpe más duro de su vida, una traición que lo marcó para siempre y que lo sumió en un profundo pozo de tristeza y desilusión. La historia que están a punto de escuchar es cruda, dolorosa, pero también es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, de la capacidad de superar las adversidades y de encontrar la redención incluso en los momentos más oscuros. Hugo Sánchez se encuentra sentado frente a nosotros en un estudio sobrio y elegante. Su mirada, aunque cansada, conserva el brillo de aquel joven soñador que conquistó el mundo con su fútbol. Sus manos curtidas por el esfuerzo y la dedicación se entrelazan nerviosamente mientras respira hondo para comenzar su relato. Siempre he sido un hombre reservado con mi vida personal. Comienza Hugo con voz grave. Pero ha llegado el momento de contar mi verdad, de liberarme de este peso que he cargado durante tanto tiempo. Es una historia dolorosa, una historia de traición y desengaño, pero también es una historia de esperanza y resiliencia. Hugo hace una pausa como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar la magnitud de su sufrimiento. Todo comenzó hace muchos años cuando estaba en la cima de mi carrera. Tenía todo lo que un hombre podía desear: fama, fortuna, reconocimiento. Pero también era vulnerable, confiado, quizás demasiado ingenuo. Y fue precisamente esa ingenuidad la que me llevó a cometer el mayor error de mi vida. La historia que Hugo relata a continuación es un laberinto de emociones, un torbellino de engaños y manipulaciones. En el centro de todo se encuentra su hermano Horacio, su confidente, su mano derecha, la persona en quien Hugo confiaba ciegamente. Horacio siempre había estado a su lado desde sus inicios en el fútbol hasta su consagración en el Real Madrid. Era su representante, su asesor, su amigo incondicional. O eso creía Hugo. Horacio era mi hermano mayor, mi ejemplo a seguir, explica Hugo con la voz entrecortada. Siempre lo admiré, siempre confié en él. Era mi roca, mi apoyo incondicional. Pero con el tiempo descubrí que detrás de esa fachada de lealtad y cariño se escondía una persona ambiciosa, egoísta y capaz de traicionarme de la manera más cruel. Según el relato de Hugo, Horacio comenzó a manipular sus finanzas, a tomar decisiones sin su consentimiento, a aprovecharse de su confianza para enriquecerse a sus expensas. Al principio Hugo no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado ocupado jugando al fútbol, concentrado en sus entrenamientos y partidos, confiando ciegamente en su hermano. Pero poco a poco comenzaron a surgir las sospechas, las dudas, las preguntas incómodas. Empecé a notar que mi dinero desaparecía, que mis inversiones no estaban dando los frutos esperados. Recuerda Hugo. Le preguntaba a Horacio, pero él siempre tenía una excusa, una justificación. Me decía que eran problemas del mercado, que las cosas se iban a solucionar pronto.
pero yo sentía que algo no estaba bien, que me estaba ocultando algo. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Un día Hugo recibió una llamada telefónica de un antiguo socio de Horacio, quien le reveló los detalles de la trama que su hermano había urdido en su contra. Según este socio, Horacio había estado desviando fondos a cuentas secretas, invirtiendo en negocios fraudulentos y aprovechándose de su nombre y reputación para obtener beneficios personales. Cuando escuché todo aquello no lo podía creer. Confiesa Hugo con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo era posible que mi propio hermano, la persona en quien más confiaba, me estuviera traicionando de esa manera? Fue un golpe devastador. Una puñalada trapera que me dolió más que cualquier lesión en el campo de juego. La reacción de Hugo fue de incredulidad, de rabia, de profundo dolor. Se sintió engañado, utilizado, humillado. Confrontó a Horacio exigiendo una explicación, pero su hermano negó todo, intentando manipularlo una vez más. Sin embargo, Hugo ya no era el joven ingenuo que había confiado ciegamente en él. Tenía pruebas, tenía testigos, tenía la verdad de su lado. Lo enfrenté con todas las pruebas que tenía, relata Hugo. Le dije que sabía todo, que no podía seguir negándolo. Al principio intentó seguir mintiendo, pero al final se derrumbó y confesó todo. Me dijo que lo había hecho por ambición, por envidia, por resentimiento. Que nunca había podido soportar mi éxito, mi fama, mi fortuna. Que siempre había querido ser como yo, pero que nunca lo había logrado. La confesión de Horacio fue un golpe aún más duro para Hugo. No solo había perdido su dinero, sino que también había perdido a su hermano, a su amigo, a su confidente. La traición de Horacio lo dejó marcado para siempre, lo sumió en un profundo estado de depresión y desilusión. Fue un momento muy oscuro en mi vida, reconoce Hugo. Me sentí solo, abandonado, traicionado. Perdí la confianza en todo el mundo. Me costó mucho tiempo recuperarme de aquello. Tuve que buscar ayuda profesional, terapia, para poder superar el dolor y la decepción. Pero Hugo Sánchez es un luchador, un guerrero que nunca se rinde. A pesar de la traición de su hermano, a pesar del dolor y la desilusión, logró levantarse, seguir adelante y reconstruir su vida. Aprendió a ser más cauteloso, a confiar en menos personas, a proteger su patrimonio y su reputación. Aprendí una lección muy valiosa, reflexiona Hugo. Aprendí que no se puede confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en la propia familia. Aprendí que la ambición y la envidia pueden corromper a las personas, convertirlas en seres capaces de cometer las mayores atrocidades. Pero también aprendí que el perdón es posible, que el rencor solo envenena el alma y que la vida sigue adelante a pesar de todo. Hugo Sánchez nunca perdonó completamente a su hermano Horacio, pero logró superar el rencor y el resentimiento. Con el tiempo ambos lograron establecer una relación cordial, aunque distante. Hugo entendió que Horacio era una persona diferente, con sus propias debilidades y demonios, y que no podía cambiarlo. No puedo decir que lo perdoné por completo, admite Hugo. Pero sí logré superar el rencor y el resentimiento. Entendí que Horacio era una persona diferente, con sus propias debilidades y demonios, y que no podía cambiarlo. Decidí seguir adelante con mi vida, dejar el pasado atrás y concentrarme en el futuro. La historia de Hugo Sánchez es un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, de la capacidad de superar las adversidades y de encontrar la redención incluso en los momentos más oscuros. Es una historia de traición y desengaño, pero también es una historia de esperanza y resiliencia. Hugo Sánchez sigue siendo un ídolo, una leyenda viviente del fútbol mexicano. Su legado deportivo es imborrable, su nombre resuena con ecos de gloria y pasión. Pero su historia personal es aún más inspiradora, un ejemplo de cómo superar las heridas del pasado y seguir adelante con la frente en alto. La vida me ha enseñado muchas cosas, concluye Hugo con una sonrisa. Me ha enseñado que el éxito no lo es todo, que lo más importante es la familia, los amigos, el amor. Me ha enseñado que hay que ser humilde, generoso y agradecido. Y me ha enseñado que nunca hay que rendirse, que siempre hay que luchar por los sueños, por las metas, por la felicidad. Hugo Sánchez Márquez. Un nombre que resuena con fuerza en los anales del fútbol mundial, es mucho más que un simple goleador.
Es un símbolo, un ícono, una leyenda viva que personifica la pasión, la ambición y el talento puro. Su biografía no es solo un relato de triunfos deportivos, sino una epopeya de superación personal, un viaje fascinante desde las canchas polvorientas de la Ciudad de México hasta el mismísimo Santiago Bernabéu. Para comprender la magnitud de su legado, es necesario sumergirse en los orígenes humildes de este astro, rastrear sus primeros pasos en el Club Universidad Nacional y analizar en detalle su meteórico ascenso hasta convertirse en el Pentapichichi del Real Madrid. Prepárense porque esta es la historia completa de Hugo Sánchez, un relato que inspirará a generaciones de futbolistas y aficionados por igual. La Ciudad de México en la década de 1960 era un hervidero de sueños y aspiraciones. En medio de esta metrópoli en constante expansión, nació Hugo Sánchez Márquez, el 11 de julio de 1958. Desde temprana edad, su pasión por el fútbol era evidente. Sus primeros partidos los disputó en las calles de su barrio, utilizando latas y piedras como improvisados balones. Fue su padre Javier Sánchez, un futbolista amateur, quien inculcó en Hugo el amor por este deporte y lo introdujo en el mundo de las categorías inferiores. Javier veía en su hijo un potencial inmenso y se dedicó a entrenarlo con disciplina y dedicación, inculcándole los valores del esfuerzo, la perseverancia y el respeto por el juego. Los primeros años de Hugo fueron marcados por la dualidad entre el fútbol y los estudios. Sus padres, conscientes de la importancia de la educación, insistieron en que Hugo se concentrara en sus estudios. Sin embargo, la pasión por el fútbol era demasiado fuerte para ser ignorada. Hugo encontró un equilibrio entre ambas actividades, destacando tanto en el campo de juego como en las aulas. Su talento era innegable, y pronto llamó la atención de los visores del Club Universidad Nacional Pumas UNAM, uno de los equipos más importantes de México. En 72, a la edad de 14 años, Hugo Sánchez ingresó a las fuerzas básicas de los Pumas UNAM. Este fue un momento crucial en su carrera, ya que le brindó la oportunidad de desarrollar su talento bajo la guía de entrenadores profesionales y en un entorno competitivo. Hugo no desaprovechó esta oportunidad y se dedicó a entrenar con ahínco, perfeccionando su técnica y mejorando su condición física. Su ambición era clara, quería llegar a jugar en el primer equipo y convertirse en un referente del fútbol mexicano. Durante su etapa en las fuerzas básicas de los Pumas, Hugo demostró ser un jugador excepcional. Su olfato goleador, su habilidad para regatear y su potente remate de cabeza lo convirtieron en una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol mexicano. Además de su talento futbolístico, Hugo también destacaba por su carisma y su liderazgo. Era un jugador que contagiaba su entusiasmo a sus compañeros y que siempre estaba dispuesto a dar lo mejor de sí mismo por el equipo. El 23 de mayo de 1976, a la edad de 17 años, Hugo Sánchez cumplió su sueño de debutar en el primer equipo de los Pumas UNAM. El partido fue contra el Club Laguna, y aunque Hugo no marcó gol, su actuación fue prometedora. A partir de ese momento, Hugo comenzó a tener más oportunidades en el primer equipo, y poco a poco se fue consolidando como uno de los jugadores más importantes del equipo. En la temporada 1976-1977, Hugo Sánchez se convirtió en el máximo goleador de los Pumas UNAM, anotando 16 goles. Este fue un logro importante en su carrera, ya que le valió el reconocimiento de la afición y de la prensa deportiva. A partir de ese momento, Hugo se convirtió en un ídolo de la afición Puma, que lo admiraba por su talento, su entrega y su carisma. Además de su éxito en la Liga Mexicana, Hugo Sánchez también destacó en la selección mexicana. En 1977 fue convocado por primera vez a la selección nacional y participó en la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de Túnez. Aunque México no tuvo una buena actuación en el torneo, Hugo dejó una buena impresión demostrando su talento y su potencial. En la temporada 1978-1979, Hugo Sánchez volvió a ser el máximo goleador de los Pumas UNAM, anotando 26 goles. Este fue su último año en el equipo, ya que al final de la temporada fue transferido al Atlético de Madrid de España. La noticia de su traspaso causó conmoción entre la afición Puma que veía partir a su ídolo.
Sin embargo, también había un sentimiento de orgullo, ya que Hugo se convertía en el primer jugador mexicano en jugar en un equipo importante de Europa. Su llegada al Atlético de Madrid en 1979 marcó un nuevo capítulo en su carrera. El fútbol europeo era mucho más exigente y competitivo que el fútbol mexicano. Y Hugo tuvo que adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Al principio le costó un poco adaptarse al ritmo de juego y a la cultura española. Sin embargo, con trabajo y dedicación logró superar las dificultades y se convirtió en un jugador importante del equipo. En su primera temporada en el Atlético de Madrid, Hugo anotó 16 goles, demostrando su capacidad goleadora. A pesar de su buen rendimiento, algunos aficionados y periodistas deportivos cuestionaban su estilo de juego considerándolo individualista y poco solidario con sus compañeros. Sin embargo, Hugo no se dejó afectar por las críticas y siguió trabajando duro para mejorar su juego. En la temporada 1980-1981, Hugo Sánchez se consolidó como uno de los mejores delanteros de la Liga Española. Anotó 19 goles y fue fundamental para que el Atlético de Madrid consiguiera el subcampeonato. Su rendimiento atrajo la atención de otros equipos importantes de Europa, incluyendo el Real Madrid. En 1986, Hugo Sánchez fue transferido al Real Madrid, el equipo más importante de España y uno de los más importantes del mundo. Su fichaje causó gran expectación en la afición madridista que esperaba que Hugo se convirtiera en el nuevo ídolo del equipo. Hugo no defraudó las expectativas y rápidamente se convirtió en un jugador fundamental del Real Madrid. Su llegada al Real Madrid marcó el inicio de una de las épocas más gloriosas del club, junto a jugadores como Emilio Butragueño, Miguel Pardesa, Manolo Sanchis y Rafael Martín Vázquez. Hugo formó parte de la famosa Quinta del Buitre, un grupo de jóvenes jugadores que revolucionaron el fútbol español y que llevaron al Real Madrid a conquistar numerosos títulos. Durante su etapa en el Real Madrid, Hugo Sánchez se convirtió en el máximo goleador del equipo en 5 temporadas consecutivas: 1985-86, 1986, 1987, 1977, 1988, 1988, 1989 y 1989-1990. Un logro que lo consagró como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español. Su olfato goleador, su habilidad para rematar de cabeza y su espectacular remate de chilena lo convirtieron en un jugador único e irrepetible. Sus goles no eran solo importantes por su cantidad, sino también por su calidad. Hugo tenía una habilidad especial para marcar goles espectaculares, que quedaban grabados en la memoria de los aficionados. Su remate de chilena era su marca registrada, una acrobacia que realizaba con maestría y que dejaba boquiabiertos a los espectadores. Su etapa en el Real Madrid fue un periodo de éxitos y gloria. Con el equipo blanco, Hugo conquistó 5 títulos de Liga: 1985, 1986, 1987, 1988 y 1989, una Copa del Rey 1989 y una Copa de la UEFA 1986. Además, fue el máximo goleador de la Liga Española en 5 ocasiones: 1985, 1986, 1986, 1987, 1987, 1988, 1988, 1909 y 1980, un logro que le valió el apodo de Pentapichichi. El apodo de Pentapichichi no era solo un reconocimiento a su capacidad goleadora, sino también un símbolo de su dominio en el fútbol español. Hugo Sánchez era el rey del gol, el jugador que marcaba la diferencia en cada partido. Su ambición, su talento y su dedicación lo convirtieron en un ídolo de la afición madridista y en un referente del fútbol mundial. Además de su éxito en el Real Madrid, Hugo Sánchez también tuvo una destacada trayectoria en la selección mexicana. Participó en 3 Copas del Mundo: 1978, 1986 y 1994.
y fue el máximo goleador de la selección mexicana en la Copa Mundial de 1986, anotando un gol en el partido contra Bélgica. Aunque México no tuvo una buena actuación en la Copa Mundial de 1986, Hugo dejó una buena impresión demostrando su talento y su liderazgo. Su paso por la selección mexicana estuvo marcado por altibajos. A pesar de su talento y su capacidad goleadora, Hugo nunca pudo consolidarse como el líder indiscutible del equipo. Su relación con algunos entrenadores y compañeros de equipo no siempre fue la mejor, y esto afectó su rendimiento en algunos partidos importantes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Hugo siempre defendió con orgullo la camiseta de la selección mexicana y dejó una huella imborrable en la historia del fútbol mexicano. Después de su exitosa etapa en el Real Madrid, Hugo Sánchez jugó en varios equipos de Europa y América, incluyendo el América de México, el Rayo Vallecano de España, el Atlante de México y el Dallas Burn de Estados Unidos. En todos estos equipos, Hugo demostró su calidad y su capacidad goleadora, aunque ya no con la misma regularidad que en su etapa en el Real Madrid. En 1997, a la edad de 39 años, Hugo Sánchez se retiró del fútbol profesional. Su legado es imborrable. Es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial y un ícono del fútbol mexicano. Su nombre está grabado con letras de oro en la historia del Real Madrid y de la selección mexicana. Tras su retiro como jugador, Hugo Sánchez incursionó en el mundo de la dirección técnica. Dirigió a varios equipos de México, incluyendo los Pumas UNAM, el Necaxa, el Pachuca y el Almería de España. Su experiencia como jugador le sirvió para transmitir sus conocimientos y su pasión por el fútbol a sus jugadores. Aunque no tuvo el mismo éxito como entrenador que como jugador, Hugo dejó una buena impresión en algunos de los equipos que dirigió. Su etapa como entrenador estuvo marcada por altibajos. A pesar de su experiencia y su conocimiento del fútbol, Hugo no siempre pudo conseguir los resultados esperados. Su estilo de juego ofensivo y su exigencia con sus jugadores no siempre fueron bien recibidos por todos, y esto generó algunos conflictos internos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Hugo siempre se mantuvo fiel a sus principios y a su filosofía de juego. En la actualidad, Hugo Sánchez se dedica a comentar partidos de fútbol en televisión y a participar en eventos deportivos. Su opinión es muy valorada por los aficionados y por la prensa deportiva, ya que es un analista lúcido y con una gran experiencia en el mundo del fútbol. Su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de futbolistas y aficionados por igual. Su historia es un ejemplo de superación personal, de perseverancia y de ambición. Hugo Sánchez demostró que con trabajo y dedicación se pueden alcanzar los sueños. Su talento, su carisma y su entrega lo convirtieron en un ídolo del fútbol mundial y en una leyenda del fútbol mexicano. Su nombre siempre será recordado con admiración y respeto. Su remate de chilena, su olfato goleador y su pasión por el fútbol son parte de la historia del deporte. Hugo Sánchez es un símbolo de México, un embajador del fútbol mexicano en el mundo. Su legado trasciende las fronteras y sigue inspirando a millones de personas. En resumen, la biografía de Hugo Sánchez es una historia de éxito, de superación personal y de pasión por el fútbol. Desde sus humildes orígenes en la Ciudad de México hasta su consagración como Pentapichichi del Real Madrid, Hugo Sánchez demostró ser un jugador excepcional, un líder carismático y un ícono del fútbol mundial. Su legado es imborrable y seguirá inspirando a generaciones de futbolistas y aficionados por igual. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la vida y la carrera de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Gracias por ver nuestro video.